Nuestro volante de promoción de este programa decía como título, ¿es antipopular hablar mal de Messi o criticar a Messi? Bueno, algunos, Epícteto 80 dice, hola, criticar al lacayo Messi es un deber patriótico, dice Epícteto 80. Juan Singuita, Messi despreciable. Bueno, se ve que los oyentes nuestros ya tienen posición tomada. Bueno, para hablar de este tema y muchos otros, tenemos en línea a un joven periodista que frecuentaba acá nuestra mesa. Nos abandonó. Ahora está en otro lado, no importa dónde. ¿Cómo le va, Marcelo Duvalde? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Pascual. Hola, Dayana. A los oyentes, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo? Bien, todavía cantamos. Sí, estamos desafinando un poco y la voz se nos estaba medio afónico. Sí, ¿sabes por qué desafinas? Por las cachetadas. Cada bollo te tiembla la voz, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿por dónde querés empezar? El tema de Messi. Sí. Y el tema de Messi, vos lo largaste ya. A mí me parece que da bastante para hablar, porque da para hablar de nosotros, de los demás, da para hablar de... Nosotros ensalzamos un tipo que es un ser común y corriente, que de repente lo convertimos en Dios, en ídolo, y es un señor que lo único que hace es que le pega demasiado bien a la pelota y le ha dado eso una enorme popularidad, pero que tiene todas las condiciones de un ser humano despreciable, porque no es esto la primera vez que él se manifiesta así, nunca tan fuerte, tan claramente, en una situación tan extrema como la que se está viviendo en este momento, ¿no? No nos olvidemos que está festejándole a un pedófilo, a un asesino, los comentarios, incluso hasta cuando dijo que estaba muy conforme como habían salido los bombardeos, él festejó, sonrió, aplaudió, ¿viste? Todas esas cosas. Yo creo que la gente que dice que no hay que criticarlo a Messi, no sé qué piensa, porque ¿por qué no se lo va a poder criticar? Porque le pega bien a la pelota. Si es un argentino común y corriente como cualquier otro, que juega muy bien y hay otros que hacen otras cosas fantásticas y sin embargo se los critica. Pero aparte... Se los critica porque tenemos todo el derecho para criticarlo. Sí, pero aparte parecía ser que los jugadores de fútbol no pueden tener posición política porque se juegan al fútbol y nada más. Y Messi tiene una posición política como la tenía Maradona. La posición política es adversa, contraria a la nuestra. Y bueno, lo decimos porque está haciendo gestos que no son inocentes. Él sabe que lo que significa Trump, lo que hace Trump, él lo conoce. Y todos los jugadores que estaban atrás, entre los cuales había otro argentino, que también festejó mucho al presidente Trump, Rodrigo de Paul, que juega también en el Inter de Miami, y había un uruguayo. Y el nombre de Macri, no nos olvidemos que Mascherano hizo campaña por Mauricio Macri. Exacto. En las elecciones pasadas, cuando Macri fue candidato. Entonces, no hay que sorprenderse. En el año 22, cuando salió campeón la Argentina del mundo, Messi fue el que tomó la decisión final, porque eso puede irme que Acuña o Molina o cualquier otro puede decir lo que quieran, pero las decisiones las toma Messi, además de ser el capitán, es el peso que tiene dentro del grupo. Fue el que decidió no ir a la Casa de Gobierno, porque decía que no quería politizar, cuando que es una total pavada, porque cuando Maradona fue al gobierno no es que lo politizó, fue a celebrarlo como se celebran los grandes éxitos argentinos en la Casa de Gobierno. Sí, Alfonsín ni siquiera salió al balcón, se quedó adentro, yo recuerdo, o sea que les dio el balcón para que festejaran ellos, que era lo que correspondía por otro lado. Y que era lo que estaba previsto que iba a hacer Fernández también. Claro. Fernández estaba previsto que le cediera absolutamente el balcón para no capitalizar o erróneamente un éxito que no era de él, ¿no? Exactamente. Obviamente. Aparte, hay otro argumento.
Sí, seguí, dale. Sí. No, es que hay muchos argumentos que lo ponen a la conducta de Messi en tela de juicio, como por ejemplo su sociedad con los tipos, los mafiosos de la FIFA, que son los que están cagando el fútbol en el mundo. Claro. Son los que le entregaron todos los derechos de televisación a la FIFA, y él vive a partir de un confite con Infantino y con los gusanos cubanos, que son los dueños del Inter Miami, que ahora, según dicen, es socio también Messi, por lo menos. Y no es socio en el club, es socio en el estadio nuevo, ese que se está construyendo. Creo que se termine de construir este año antes del Mundial, creo que es por lo menos el objetivo. Parece que también es socio Beckham y Messi y los más Canosa, ¿no? Y dicen que hasta Marco Rubio tiene acciones de ahí, también, Marco Rubio, que es el, digamos, jefe de gabinete de Donald Trump, ¿no? Secretario de Estado. Secretario de Estado. El jefe es uno de los lugartenientes en la banda de asesinos, ¿no? Exacto. Hay un argumento que utiliza mucha gente con el tema de que no hay que atacar a Messi, que relaciona eso con un posible resultado electoral que no nos conviene porque la gente no lo ve bien y no nos va a votar. Yo quiero recordar una anécdota. ¿Ustedes se acuerdan del Mundial de 2014 que se jugó en Brasil y que en la semifinal Alemania le ganó en el Maracaná a Brasil 7-1 y lo dejó afuera del Mundial? Bueno, eso fue el 8 de julio de 2014. En octubre y en segunda vuelta, Dilma Rousseff ganó las elecciones en Brasil. O sea, el vínculo entre el fútbol, la idolatría de un futbolista, no sé si se vincula directamente con la política. A mí me parece que no, en muchos lugares. Pero además... Y eso que es un país futbolero Brasil, ¿no? Sí, ese equipo argentino tenía una excelente persona como director técnico, que era Alejandro Sabela, que les hablaba a los jugadores de lo que había pasado en la Argentina durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica, y los ponía, porque había muchos que por ignorancia a veces casual y a veces provocada, no tenían la menor idea. Incluso Sabela fue condecorado, no es la palabra, pero sí homenajeado en el Senado, y habló de política, y no por eso contaminó a la selección. No, para Uno nada. puede tener su pensamiento político, pero no quiere decir que en un hecho deportivo vaya a politizar ese hecho, ¿no es cierto? Y el mismo ejemplo, Marcelo, podemos tomar. Vos podés ser dirigente sindical, secretario general del gremio más grande que se te ocurra, y no por eso los afiliados votan lo que dice el secretario general. Tal cual. Sí. Y a esta altura ni siquiera en los partidos políticos votan lo que... Estamos en problemas, Willy. Sí, Ahora, ¿qué va a pasar con el Mundial, Marcelo? Bueno, Irán dijo que no va a asistir. Irán no va a asistir. Y me parece que no debería ser el único que no asista. Debería tener un boicot. Primero y principal, hay dos elementos previos. Uno, ya debería estar fuera de la FIFA Israel, porque no nos olvidemos que rápidamente, en 10 días, lo penalizaron el deporte en Rusia, en sus actividades internacionales, y no lo dejaron asistir al Mundial anterior. ¿No es cierto? Ni a los Juegos Olímpicos, ni a ningún lado. No, claro. Bueno, entonces Israel ya hace mínimo 2 años que, por decir algo, que debería estar fuera. Por otro lado, Argentina va a jugar con España en un país que ha sido bombardeado. No, aparentemente se va a jugar en Lisboa, aparentemente, ese partido. Bueno, si se juega en Lisboa, quiere decir que lo que pasa en el mundo mucho no nos interesa, porque seguimos con la fanfarria, el tachín, tachín, viva el deporte, y acá no pasa nada, porque debería la Argentina tomar Bueno, la Argentina ha dicho que
el presidente ha dicho que es el presidente más sionista del mundo, ¿no? Entonces... Bueno, y otra cosa no, otra cosa que ocurrió en la época de Sabela es que el equipo argentino se negó a jugar en Jerusalén. Ustedes no sé si recuerdan. exactamente. Bien. Sí, Después sí fue a jugar con otro director técnico que es Scaloni, ¿no? Fue a jugar. Scaloni parece que le parece un poco a Messi, me parece Scaloni en algunas cosas, ¿no? Sí, hay varios jugadores que tienen el pensamiento de Messi. Son pocos los que son maradonianos en política dentro de la selección, ¿eh? Bueno, Lisandro Martínez. Hay uno que no, Lisandro Martínez, que no sé si estará convocado porque estaba lesionado, pero no había mucho más. El que tenía una sonrisa que le daba vuelta como una bufanda era Rodrigo de Paul, en el saludo a Trump, ¿no? Sí, un muchacho que nació en Sarandí, no sé de dónde saca esa simpatía con Trump, ¿no? Pero... Y después el otro mamarracho es Javier Mascherano, que miente porque dice que era una obligación, que todos los que ganan en Estados Unidos van a saludar a la Casa Blanca. Y son mentiras. La lista de los que se niegan a ir es más larga, pero muchísimo más larga que la lista de los que fueron, ¿no? Aparte debe haber muchísimos jugadores, no sé si en el Inter de Miami mismo, que son musulmanes, que no sé si van Por supuesto. No sé si van a ir. Pero yendo a la política argentina, ¿qué te parece si vamos ahí, Marcelo? Si no hay más remedio. Bueno, acá recién decíamos algo fuerte. Bueno, en realidad la que insinuó eso, y habría que constatarlo, yo creo que es posible, yo creo que es factible que haya sucedido o vaya a suceder eso. Paolo Roca estaría atrás de la financiación de un frente que encabezaría como su representante Miguel Ángel Pichetto, que sería el que está entrevistando personas para sumar a ese frente, que sería un frente anti-Milei. No creo que antifascista, porque entonces Pichetto tendría que salirse, pero sí un frente anti-Milei. Y la verdad que lo dice Miriam Bregman, pero muchos de nosotros sospechamos que es perfectamente posible. Roca ha decidido, por ejemplo, lo decíamos recién, participar en la interna de la UOM, o sea, se está metiendo en muchos lados, tratando de intervenir en la política. Porque además le hizo algunas maniobras hace unos meses atrás a Milei, que le jugó por un lado y después le cambió el rumbo, y Milei quedó pagando. No nos olvidemos, no me acuerdo exactamente en detalle cómo fue, pero hubo un par de maniobras que Milei quedó bastante descolocado ante el juego de este señor, que no es convengamos que no es un recién llegado. Este señor en Italia militaba en un partido de izquierda, según las informaciones. Sí. Tiene experiencia política. Lo que hizo Pablo Rocco, y le gustó mucho al presidente Milei, es entrevistarse con Lula en Brasil, quien enemistó mucho, incluso... Negocios son negocios. Sí, dijo Milei en una entrevista con Majul, creo, insinuó algo así como, bueno, no me asombra nada de este personaje, una cosa así, descalificando a Lula. Sí, bueno, pero es lo característico de Milei. Sí, sí, el insulto, el agravio. Es salir por la tangente, es una manera... Sí. Yo pensaba hace un rato, ni la imaginación de Emilio Salgari, ni el conocimiento natural de Enrique Santos Discépolo podrían haber imaginado un momento como este para la Argentina, y un presidente como este para la Argentina. No, la verdad que no. Es inimaginable. Usted sabe que la realidad siempre supera la ficción. Pero tiene una ventaja, Milei. No hay sociedad que se suicide. Es decir, la destrucción de la industria, la destrucción del consumo interno, la concentración de riqueza en cada vez menos manos en la Argentina, la dependencia de los yanquis, los ingleses y ahora del Estado de Israel. Y la exposición a un posible atentado en nuestro territorio. Bueno, se declaró el presidente más sionista del mundo,
declaró a Irán enemigo. Digo, pero más allá de todo eso, la economía va a seguir funcionando porque la gente, si no sería como dice Milei, encontraríamos gente muerta de hambre en la calle, cosa que no va a ocurrir porque siempre las personas se la van a rebuscar de alguna manera. O sea, uno ve las imágenes en Gaza, el genocidio, la persecución, el asesinato, y la gente sigue viviendo, digo. Entonces, yo les voy a recordar. Perdón. Sí, no, yo para terminar la idea, es para los amigos y amigas que son candidatos siempre en las listas que terminamos votando, que están esperando que les caiga el gobierno en la mano como fruta madura, sin hacer nada para derrotar este proyecto neoliberal y de corte fascista que encabeza Milei. Bien. Marcelo. Yo les quería recordar que cuando fue ese cimbronazo mundial de la crisis del 2008, que empezaron a quebrar los bancos y a la gente desesperada, hubo muchos argentinos que ganaron mucho dinero porque fueron contratados desde Estados Unidos para explicar cómo se sobrevive en momentos de crisis. Esto no es broma. Esto no es broma. Sí. Hubo varios abogados, contadores y vivillos que fueron contratados y ganaron su buen dinero aconsejando cómo sortear estos momentos tan críticos. Porque como dice Pascual, la gente sigue viviendo, evidentemente hay cosas muy claras. En cuanto a los muertos de los adultos mayores, en el año 24 murieron un 23% más de lo que habían muerto en el año 2022, 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y no tenés para comprar medicamentos, porque los precios de los medicamentos se fueron a las nubes. Tenés que decidir, siendo jubilado o adulto mayor, entre si comés alguito, no comer bien, comer algo, o comprar remedio. Y si comprás remedio, no comprás alimento, con lo cual el medicamento tampoco te sirve para nada. Bien. Tenés que decidir a qué hora comés el día. Claro. La comida del día, ¿a qué hora la haces? Sí, no, si comés a la 1:30 y después comés de nuevo a las 8 de la noche. No. ¿A qué hora comés? Porque hay un sector importante que come una vez al día. Yo le estaba pensando algunas cosas y yo decía, ¿qué le van a contar a los niños argentinos en el futuro, no? Yo creo que habría que empezar porque era un país que había un proyecto nacional que duró muchos años, lo condujo un movimiento llamado peronismo, que va a ser una rara especie extinguida, hasta que un día sus propios dirigentes decidieron implosionarlo y la inmensa mayoría de sus fervientes adherentes y seguidores, sorprendidos y enojados, lo abandonaron. Yo creo que esto es una cosa que va a pasar en algún momento, porque no nos olvidemos que, no todo, pero una parte importante de lo que está sucediendo viene a la rastra de lo que fue el espantoso gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, inició esta caída estrepitosa y esta dependencia también, porque no nos olvidemos, por ejemplo, para dar un dato conocido, que la entrega de aguas a la empresa Melcorol del Estado de Israel se hizo durante ese gobierno, y el que fue a Israel y firmó el acuerdo e inició esta dependencia fue el ministro del Interior de ese momento, Guado de Pedro, ¿no? Así es, candidato a senador después, candidato o precandidato a presidente, y que sigue en el Senado Nacional. Sí, yo quisiera calentar un poquito el micrófono, si me permite. Per la Madonna. Sí, persígnese si quiere.
No se oye, padre, como el cuento, ¿no? Del Sí, cura con el sacristán. sí. A ver, hay una idea de hacer un frente anti-Milei, que no lo tiene solamente Cristina, creo yo, sino que también recién escuchábamos a Miriam Bregman, que también está hablando de un frente antifascista. Ella tiene más autoridad para hablar de un frente antifascista, pero evidentemente de un frente trotskista o un frente de una izquierda muy dogmática, digamos, ¿no? Ahora, nosotros no, yo le voy a decir, hoy es 11 de marzo, ¿no? Conmemoramos un nuevo aniversario de las elecciones. Un gran triunfo del peronismo después de 18 años. Cámpora, Solano, Lima. Exactamente. Los hombres del Frente y de Perón. El candidato era Cámpora, que era un peronista leal de toda la vida, que había estado en el gobierno, ya en el primer gobierno de Perón, había llegado a ser, cuando es el golpe del 55, era presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Y terminó preso. Llevaba varios años como presidente, sí. Sí, y terminó preso en Tierra del Fuego, si no me equivoco, en un penal. Se fugó. Con Cook, Jorge Antonio y algunos más. Sí, Guillermo Patricio Kelly y algunos más, sí, sí. Bueno, se fugó de ahí, se exilió, creo. Y no creo. No, en ese momento no, tiene razón. Creo que cruzaron a Chile. Ah, fueron a Chile, sí, fueron a Chile. Se fueron a Chile zafando y después volvió cuando ya. Sí, tenés razón, sí, es un exilio, porque después volvió cuando ya había avanzado un poco la revolución fusiladora. Exactamente. Bueno, es elegido por Perón, porque Perón era el único ciudadano argentino proscripto en 1973 por una decisión de la NUS y la Junta Militar. Entonces, sí, fue más o menos lo mismo que a Cristina, pero de hecho de otra manera. Sí, bueno, entonces Perón decide confiar en Cámpora, pero se arma un frente, no es el Partido Justicialista nada. Tanto es así que el candidato a vicepresidente era Vicente Solano Lima, que era conservador popular. Y había muchas fuerzas en ese frente justicialista, si bien el PJ era la fuerza mayoritaria. Es que históricamente el peronismo siempre ha ido a las elecciones en un frente, desde antes del 55. Claro, bueno, ahora ese frente va a elecciones con Cámpora como presidente, un hombre peronista de ley de toda la vida, un hombre que inclusive abrió la jugada a las organizaciones político-militares que habían sido protagonistas de la resistencia, se sentó con muchos dirigentes de otros sectores, bueno, durante 49 días, porque 7 semanas estuvo Cámpora en la presidencia de la Nación hasta que, cumpliendo con su compromiso, renuncia para que se llame elecciones. Lo renuncia. En esa época se hacía un chiste que cuando había fotos de Cámpora haciendo la B, no estaba haciendo la B, estaba diciendo ni 2 meses me dejaron. Claro, es verdad. Bueno, hay que recordar el 25 de mayo del 73, la liberación de los presos políticos en Devoto. Claro. Que fue una cosa maravillosa, sí, con enfrentamiento con los guardiacárceles y no... Sí, porque el 11 de marzo es la elección y el 25 de mayo la asunción. No hubo violencia, no hubo nada. Yo estuve en Devoto y después al día siguiente estuve en Rawson y no hubo ningún incidente violento ni con los guardiacárceles ni nada. Lo que hubo fue afuera, que hubo algunas peleas, pero eran entre los grupos políticos, no fue con los candados, como le llaman a los guardiacárceles. Yo era chiquito, tal vez me falle la memoria, tenía 12, 13 años y algunos guardiacárceles desde arriba tiraban. Y se abrieron los portones. No en Devoto. Bueno. Puede ser. No en Devoto, te lo puedo asegurar. No, vamos a discutir con usted que tiene mejor memoria que yo. Aparte participó de No, pero además, yo estaba en la puerta de Devoto porque los presos habían pedido expresamente que entrara mi hermano como abogado defensor de
la gran mayoría de los que estaban adentro para que les diera las garantías necesarias, porque ellos todavía no sabían si salían, qué pasaba, dónde lo llevaban, claro. o lo dejaban en libertad. Entonces Claro. pidieron la entrada de mi hermano, que fue el que entró, y no hubo ningún problema. Y te digo más, al día siguiente, yo fui a pedido del diputado Diego Muñiz Barreto, con una bolsa marinera a Devoto, a buscar todos los documentos de identidad de los compañeros que habían salido la noche anterior, de todos los partidos, de todos los grupos, de todos, y retiré yo personalmente los documentos de los compañeros. Mirá vos, qué anécdota esa. A ver, siempre constituimos frente, siempre. Perón, Néstor, siempre con Menem creo que no, Menem iba con el Partido Justicialista. También iba con un frente. ¿Hubo frente ahí? Sí, claro, siempre hubo No frente. recuerdo eso. Bueno, no importa. Voy a lo siguiente. Lo que importa siempre en un frente, vos podés hacer alianzas por cualquier lado, podés hacer alianza por la izquierda, y también, de hecho Solano Lima era un partido más de la derecha que de la izquierda, era el candidato a vicepresidente, conservador popular se llamaba, ¿no? Una cosa media rara, media exótica. Pero lo que importante de esos frentes siempre es quién es el que conduce. Eso es lo fundamental, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo en los últimos tiempos que las decisiones hacen que, por ejemplo, en el año 2015, el que es presidente es una persona que a nosotros no nos conformaba, que hoy está probando en la vida real cuál es su volatilidad política, ¿no? Se trata de Daniel Scioli. Luego, en el 2019, vamos con un frente también, con Alberto Fernández, decisión de Cristina, unilateral de Cristina, y pone al frente a este muchacho al que nunca se pudo dirigir ni conducir. O sea, no hubiéramos conducido a Scioli, no condujimos a Alberto Fernández, y creo que tampoco hubiéramos conducido en el 2023 a Sergio Massa si hubiera ganado las elecciones. O sea, el conductor tiene que ser alguien que represente a la mayoría de los votantes, no un advenedizo, un paracaidista que viene de otra fuerza que no tiene nada que ver con nosotros, o que ha sido marcado opositor, como el caso de Alberto, que fue durante muchos años, del 2008 hasta ese 2015, fue opositor al gobierno de Cristina, ¿no? Pero ahí fue jefe de campaña de los que enfrentaban a Cristina en las elecciones. Bueno, entonces el problema es que vos podés hacer alianzas, frente, todo lo que vos quieras, pero lo que tenés que definir con claridad es quién va a conducir ese proceso político. Y el presidente no es un tema menor, generalmente es el presidente el que conduce. En ese 11 de marzo, Cámpora fue delegado de Perón, renuncia a los 49 días y Perón es el que conduce el proceso político. Más allá de lo que... Cámpora no renuncia, lo renuncian, bueno, y lo sacan. Ahí es el primer escalón de la derrota del peronismo revolucionario, porque claro, la derecha lo echa a Cámpora y lo pone a Raúl Lastiri, que era el yerno de López Rega. Claro, ¿qué te parece? Claro. Tamaña derrota, ¿no? Claro, es así. Bueno, pero más allá... No es motivo de nuestro programa analizar lo que pasó en los 70, que ya es sabido. Hoy mirando los 70, veía el discurso de Perón del 1 de mayo de 1974 y me puse a llorar, le digo, porque bueno, a ese punto habíamos llegado entonces. No, pero y el discurso de Cámpora, el 1 de mayo, no, el día que asume Cámpora, el 25 de mayo. Sí. Hace un discurso que es espectacular. Sí. Está editado. Yo te he llevado está editado porque es un discurso ejemplar. Pero lo renunciaron y después quedó Perón, un Perón que no era el Perón que nosotros habíamos conocido antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí desgraciadamente es una coyuntura histórica negativa, pero la verdad que debería seguirnos de ejemplo para no repetir historias, ¿no? Me parece que la conducción tiene que ser una conducción que garantice que el rumbo va a ser similar al del 2003-2015,
o en realidad mejor el de 2003 al 2015. Buscaríamos avanzar más, ¿no? Tratar de consolidar más el proceso político de la Argentina, y teniendo en cuenta que después de este gobierno de Milei va a quedar, por un lado, tierra arrasada, y por otro lado, los que mandan, los que sostienen a Milei, van a venir a cobrar, a sentarse a tu mesa, a seguir cobrando por ahí los las hacen ganancias. ministros. Pues depende de quién gane, ¿no? Sí, yo no creo que sea tan simple, ¿no? La ecuación. Yo creo que va a ser difícil porque hay un problema. La línea divisoria entre el pueblo y los explotadores cada vez se ha corrido más. ¿Por qué? Porque hay muchos dirigentes del campo popular que se han pasado para el otro lado y están trabajando de una manera descomunal para construir nuevas alternativas a la derecha en nuestro país. O sea, mostrar una cara distinta, que no sea ya Milei, que no sea Macri, por eso está Pichetto, sí, y por eso van a aparecer otros más, ¿no? Y fíjate, Marcelo, en La Matanza, el intendente Fernando Espinosa incorporó a su gabinete a Toti Flores y 2 ex concejales del PRO. ¿Será ese el frente? Lo conozco perfectamente, y yo no sé si esto es un principio de un frente, cada uno hace su frente acá, ¿cómo es la cosa? Es para preocuparse. Ese frente se parece más ¿Sabés qué pasa? al de Pichetto ¿Cuál es el problema? Cuando no hay conducción, claro, cuando no hay una conducción que ejerza, convengamos, Néstor Kirchner hizo una alianza con todos, primero con todos un montón de partidos pequeños que estábamos todos rodeándolo a Néstor, pero también hizo una alianza con algunas figuras que eran impresentables en ese momento. Eduardo Alberto, sí, para ser más claros. Sí. Pero además mantuvo en su gabinete a Labaña, a Gustavo Vélez, no me acuerdo cómo se llamaba el fiscal que estaba de viceministro de Justicia. Pero ¿qué pasaba? Había un señor que tenía los huevos suficientes para plantarse adelante de todos y decir, vamos para allá, iban todos para allá. Sí. Y ahora, entonces, lo que vos dijiste hace un rato es eso, no tenemos la posibilidad de tener una conducción férrea, decidida y que tenga claro el objetivo. Mirá, sí, pero no solo la conducción. No solo en la conducción es el problema, porque la coyuntura que heredó Néstor Kirchner era una coyuntura donde la derecha estaba muy golpeada, las puebladas del 2001 con la sucesión de presidentes, daban una situación de predisolución nacional. Entonces Néstor Kirchner toma la decisión de tener señales que eran muy positivas para una recuperación del peronismo que nosotros reivindicamos, ¿no? Como bajar el cuadro de Videla y de los otros dictadores. Bueno, eso una vez que ganó. Una vez que ganó. De hecho, ganó, pero él es uno de los pocos candidatos a presidente o a lo que quieras que hizo mucho más de lo que prometió. Porque él en la campaña no prometió tanto. No, la campaña ni nos acordamos de la campaña de Néstor. No, él decía sí, claramente yo tengo uno grabado, el primer discurso de Néstor de campaña, que fue en el Dardo Rocha en La Plata, sí. y es increíble, él en ese discurso dice todo lo que va a hacer, y lo hace. Sí, porque habla de los derechos humanos, porque habla del Fondo Monetario Internacional, porque dice exactamente todo y fue haciendo con el tiempo, no lo hizo todo el primer mes, desde luego. Pero esa campaña no es muy conocida, inclusive no hay ni grabaciones de eso. Vos lo tenés transcripto, ¿te acordás? Porque estuviste ahí. Pero no hay grabaciones de esas campañas. Yo tengo el audio de ese acto. Sería interesante en algún momento hacer fragmentos del discurso
ir pasándolo en distintos programas. Por ahí eso le refresca la memoria a alguno que ande por ahí. Sí, pero lo que yo digo es que la coyuntura que heredó Néstor Kirchner no es la misma de ahora. No, está claro. Totalmente, es otro mundo. Es otro planeta. Hace falta que Néstor Kirchner tenga una fuerza, quien sea el sucesor de Néstor Kirchner, el próximo gobierno popular, que pongámosle vamos a nombrarlo, pongámosle que sea Axel Kicillof, el próximo gobernante de la Argentina. Cuando se decida. Sí, porque cuando le dijeron el próximo, el próximo semestre, después nos dijeron el otro semestre. Primero dijeron en febrero arrancaba. Sí. Ahora es el segundo semestre, con lo cual. Bueno, pero pongámosle que Axel va a ser el presidente. No hay que menospreciar lo que es la contra que tiene Axel para poder avanzar, ¿no es cierto? Yo, cortito, aparece Axel como una mosca blanca en este mar de no sé cómo calificarlo, pero digamos que sí, ¿no? Desde el punto de vista artístico dice merde. Sí. Ahora habla francés también. Claro. Primero intentan sacarlo de la cancha con las elecciones provinciales y le va mal. Le va mal porque no consigue un triunfo muy importante. Y después viene el cambio de estrategia. Y ese es el que me preocupa ahora. El cambio de estrategia es ahora llevan adelante lo que se conoce como el abrazo del oso. Así es. Primero lo proponen de presidente del PJ de la provincia, lo alaban, que es maravilloso, que es esto y que el otro, y llega Máximo a decir que podría ser su vicepresidente en una candidatura porque son lo mismo. No son lo mismo. Pero no están sentados a la mesa con la misma gente. No. Pero aparte la teoría del vicepresidente que puede condicionar ya lo probó Cristina, ¿no? Ya fue vicepresidente de Alberto. Ah, bueno, pero... No me dice nada que sea vicepresidente tampoco. No, claro. Me parece que el problema es otro. Pero puede llegar a embarrar la cancha de una manera... Te hace perder. Es una mochila de plomo. Claro. Bueno, electoralmente sí, claro, por supuesto. Es una mochila de un hombre que tiene muy mala imagen. Pero igual, voy a lo siguiente. Como las condiciones no son iguales a las del 2003, yo creo que para sobreponerte, porque tenés que revertir todo el daño producido por Milei y tratar de avanzar, o empatar y avanzar. Ahora, Guillermo... sin una fuerza política propia, no vas a poder hacer eso. ¿Lo pudo hacer Néstor? Por esa coyuntura histórica. El sábado próximo pasado hubo un acto en Flores. Que dijeron ¿Usted fue? No, ni en pedo porque no me invitaron. No, a mí, aunque me hubieran invitado, no hubiera ido. Bueno, pero yo fui a varios plenarios, que son actos en realidad, convocados por Augusto Costa. Kilómetro Cero se llama el espacio. Kilómetro Cero, que queda allá en Berisso, ¿no? Kilómetro Cero del peronismo. Kilómetro Cero... Es el peronismo en Berisso, el Kilómetro Cero. ¿Qué me está diciendo? Pero para mí el nombre Kilómetro Cero es porque es de la ciudad de Buenos Aires, donde está el Kilómetro Cero, él está equivocado. Que es el Congreso. Berisso es Kilómetro Cero del peronismo. ¿Usted qué dice, Marcelo? Para mí... No, que el Kilómetro Cero del peronismo es Berisso, pero que el nombre está puesto para hacer la agrupación de Kicillof de Capital, pero me parece que le erraron. No, claro, eso demuestra con el hombre y con el nombre. Demuestra que de peronismo poco. Hubo un acto el sábado. ¿Qué información tiene? La convocatoria era el axelismo de la capital federal. Axel no fue. No. Tampoco fueron ni el Cuervo, ni los Carly sectores Bianco. que responden, ni Carly Bianco. Entonces me preguntó un compañero, que le llegó la invitación a través de otra compañera, me dice, ¿quién es Augusto Costa? Yo dije, bueno, empezamos mal. Pero digo, si el método es el mismo, primeriar... Fue ministro de Cristina. Sí, bueno. Fue el que impuso los precios cuidados. Secretario de Comercio. No fue ministro. Secretario. Fue secretario de Comercio en reemplazo
del inefable Guillermo Así es. Moreno. Fue el que creó, bajo la gestión de Axel. es el que creó el famoso programa de Precios Cuidados. Fue el creador de Precios Cuidados. Exactamente. Sí, sí. Mirá, Sí, sí. yo creí que eso estaba de antes. No, Guillermo Moreno no creó eso, lo creó Augusto Costa. Por recomendación de Axel, que era el ministro Sí, sí. de Economía. Yo en un equipo con Axel en el manejo de la economía, eso no hay ninguna duda. Bueno, Lo que pasa es que los muchachos, el manejo de la economía no te habilita a manejar la política, porque esta es una cosa que se confunde muchas veces, ¿viste? Es un equipo técnico el que está con él, digo yo para terminar lo del sábado, es un equipo técnico que tiene, más compañeros y referentes que tienen algunas unidades básicas desparramadas en algunos sectores de capital, particularmente en el sector Flores y el Bajo Flores. Dios mío, es así, usted me está diciendo yo creo que es gente valiosa, Claro. que es gente que hay que tener en cuenta. Ahora me parece que por ahí hacía falta otras características de compañeros para llevar adelante este momento. Si me dejan, es muy cortito, yo quería hacer una reflexión. Sí, señor. Porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Si no hay una ruptura clara con la experiencia pasada, incluyo a todo lo anterior, especialmente el último gobierno pseudo-peronista, porque haría algunos que aún lo rescatan eso, ¿no? Que bueno, que el gobierno tuvo sus cosas buenas y qué sé yo qué. Sí, pues después en 4 años, si no tuviste nada bueno, decime qué carajo hiciste, ¿no? Pero yo digo, si no se produce una recuperación de la esencia del peronismo transformador, que dé respuesta inmediatamente a las necesidades del pueblo, que hoy pasa por su peor momento, ningún frente o componenda con la derecha, en cualquiera de sus expresiones, me refiero dentro y fuera del peronismo, no va a servir para que se modifique el padecimiento de la mayoría de la población. Solo un frente con definido programa restaurador y sin concesiones a los explotadores y entreguistas de nuestra soberanía, que tenemos muchos sentados del mismo lado, se podrá avanzar en un camino de liberación verdadero contra el sistema liberal internacional, que no nos olvidemos que es muy potente, y sus gerentes locales, porque acá además no tenemos nada más que los que reciben los mandos del país del norte. Es así. Entonces, compartimos. Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza Axel, y ponerse el traje de candidato de una vez por todas, ¿no? Es lo que esperamos. Esperemos que lo haga. Sí. Pero vuelvo a insistir, si se confirman todas estas teorías de que empresarios muy importantes están atrás de ese armado, la pregunta que uno se hace es, estamos muy lejos de recuperar ese peronismo. Yo creo que ni siquiera vamos a recuperar lo que dejamos en el 2015. No, y si vos fijate los gobernadores que tenés y los diputados y senadores que hay en el Congreso Nacional. Y usted decía en Capital las unidades básicas de Flores. Yo los conozco a esos muchachos. Esos muchachos están más cerca de Pichetto que de Augusto Costa y de Axel. Yo no quise opinar. Bueno, esas unidades básicas son un anquilosamiento. Así que ahora me han contado que hay una operación para llevarla a Kelly Olmos de presidenta del PJ Capital en reemplazo de... El gordo Olmos la está proponiendo. En reemplazo de Recalde, ¿no? Y creo que esto va por mi cuenta, en acuerdo con Karina Milei, porque no por casualidad Milei en el Congreso se dedicó a levantarla, a Kelly Olmos, diciéndole cosas y hablando de Kelly, porque la verdad, a no ser los militantes del PJ de Capital, la verdad que no creo que Kelly Olmos
tenga mucho oxígeno. Pero aparte, formar ese frente con todos esos personajes, los Pichetto, los Morenos, los Kelly Olmo, es garantizarte la derrota. Me mandaron una foto que ustedes tuvieron en algún momento, Marcelo, Guillermo. Una foto donde un dirigente de Unión por la Patria muy importante de la capital federal, abrazado a un gobernador con orígenes radicales, dice que podría ser un excelente candidato a presidente. Estamos hablando de el sociólogo Puyaro, pero el que lo abraza y dice todo eso es el legislador por la ciudad de Buenos Aires, Santoro. Bueno, yo te digo... La gran esperanza blanca para el campo popular, que se desinfló como un globo de fin de cumpleaños. Porque el Coti no le dijo que haga otra cosa. Pero por eso digo, si nosotros vamos a ir con Pichetto, Moreno, Kelly Olmo y toda esa runfla, Puyaro va a ser el presidente de la nación, muchachos. No. Y va a estar Macri con Puyaro, ¿eh? Y si no, olvídate, si no, Macri va a jugar ahí. Y si no, Frigerio, que es más o menos la misma. El palo de Macri es eso, va a jugar ahí. Es un poco más presentable, Frigerio. Sí, sí. Vos acabas de mencionar algo, a un señor que yo quería hacer si te parece rápidamente un comentario. Dale. Sobre ese muchacho, porque algunos creen que Mauricio Macri está resurgiendo de las cenizas porque aparece ahora. No, yo tengo otra opinión. Yo pienso que nunca se fue. Claro. Siempre actuó como la columna fundamental de apoyo a Milei. Así es. Tomando distintos escenarios, distintos movimientos y distinta gente. Hasta los traidores del PRO, yo creo, que pueden haber acordado con el niño Mauricio esta ayuda a Milei. Y No Marcelo, me cabe duda. cuando Macri decía de que era penetrable, supongo que en lo político, ¿no? Estaba hablando. Sí, sí. No, el No otro se haga ya el se pícaro, sabía. El no otro se ya haga se el sabía. pícaro. Sí, sí. El otro ya lo sabía. Pero digo, hasta esto, hasta los del PRO pueden haberlo arreglado con Macri, la ayuda a Milei, porque esto hacía que Macri no comprometiera su pertenencia a la derecha presentable, a la derecha bien vista, a la derecha no violenta, a la derecha en definitiva del establishment, ¿no es cierto? Señorito inglés. Pero yo le agregaría eso. ¿Terminaste o te falta la conclusión? No, porque yo creo que si hay algo cierto que sigue de Macri es que sigue controlando el Poder Judicial. Pues, no me cabe duda de eso. Y en definitiva, ¿qué es el Poder Judicial? Es el poder que define de última cualquier movimiento político en la Argentina. Claro. Ellos dicen quiénes pueden jugar y quiénes no. Entonces, una prueba del poder de Mauricio Macri es el nuevo ministro de Justicia de la Nación, que es un incondicional histórico de Macri. Maíquez. Vamos a ver cuán caro le sale a Milei esto, porque recién empieza a tener brotes cada vez más seguidos, Milei, eso es lo que están diciendo. Y Pañi dice una cosa interesante, dice, el presidente perverso tiene en este momento el enemigo menos pensado, que puede hacerlo caer ahora y es Donald Trump. Y creo que tiene razón. Sí, sí. Porque son muchas las razones que hay en los últimos tiempos, pero la subida del precio del petróleo y especialmente la inflación en Estados Unidos puede ser el tobogán enjabonado, me parece a mí, por el que puede rodar Milei, que creyó que él tenía un amigo para toda la vida y Donald Trump se lo pasa por ciertas partes. Además, la caída de Trump es la caída de Milei automáticamente. Lo que pasa es que además de su incontinencia de esfínteres y su incontinencia verbal, Milei tiene una incontinencia en sus relaciones, posiblemente, creo yo, producto de su poca capacidad intelectual. Y Mauricio está sentadito, tranquilo, esperando verlo llegar derrotado para cobrarle un par de cuentas que tienen pendientes, ¿no? Yo creo que, yo comparto eso que decís vos, pero creo que Macri participa de una disputa interpoder económico. El establishment argentino
cuando apoya a Milei, lo bancan durante mucho tiempo, exhibiéndolo en los medios de comunicación, en los principales programas, lo instalan en el Hotel Libertador y demás. Son todos esos tipos que ahora están atrás de él, que por supuesto tenían una interna con el Macri, porque Macri había favorecido a otros sectores. Es un problema de intereses, ideológicamente Económico. piensan todos igual, Claro. pero hay una disputa interna en el poder en la Argentina, en el poder económico, y Macri nuevamente, al caer Milei y ellos no tener un recambio por ahí para Milei, y por ahí es una caída deshonrosa que deja mal parado a esos empresarios, pasan a un segundo plano y vuelve a tomar Macri el comando de este conjunto. Y hablamos de Macri y los tribunales, el día de hoy han rechazado el planteo de la CGT respecto a declarar inconstitucional los artículos de reforma laboral, o casualidad, digo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, Marcelo, Señores, fue un gusto reencontrarse con ese joven periodista que tanto extrañamos acá en nuestra mesa. Esperemos ¿dónde pronto. está? ¿Por qué no me avisaron que venía? ¿Quién es? Escúcheme, sí, lo que extrañamos son las comidas, ¿vio? Claro. Este Tano extraña la media luna que trae usted, la comidita que trae. Bueno. Y bueno, pero ya va a llegar, ya poquito, yo dos o tres programas más y ya me sumo con, Bien. con todas las de la ley. Yo voy a comprar una botella de agua mineral para el día que nos juntemos. Va a romper el chanchito. Va a romper el chanchito. Bueno, gracias Pascual, gracias Guillermo, gracias Dayana, y un gran saludo a todos los oyentes que me gustaría después saber un poco si hay algún comentario. A mí siempre me gusta que los oyentes opinen, nos critiquen o Mirá, nos acá apoyen. te lo leo rápido. Silvia, buenas tardes compañero. Hola Marcelo, dice, después dice, me gustaría saber cuándo podremos terminar con tantos cipayos. Es de nunca acabar. ¿Cuándo estarán del lado del pueblo? No sé, yo creo que nunca. No. Y también dice Juan Singuita, dice, había afiches en la calle que decían gracias tío. Está hablando de los 70, ¿no? Cámpora. De los 70, sí, en el 73 con Cámpora. Exacto. Bueno, te voy a Y les cuento cortito Dale. anécdota para terminar, muy cortita. Alice Guren, de Cook, la compañera Sí. de vida y militancia de John William Cook, estaba el 25 de mayo en Madrid cuando asume Cámpora. Ella estaba con Perón. Y dicen que mientras recibían las informaciones, radio, qué sé yo qué, no sé cómo recibían las cosas, la cara de Perón se iba transformando cuando la plaza entera cantaba tío, 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 y parece que al general mucho no le gustó, no le cayó demasiado bien. Era mucha gente. Es esa muy- transferencia. Es muy creíble todo eso, Mucha es muy gente. creíble. Bueno, lo voy a despedir con un tema en homenaje a su columna sus dichos tan soberanos, de aspiración soberana. Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa, lo estamos homenajeando porque hubiera cumplido 90 años en estos días. Y vamos a escuchar La Vuelta de Obligado, ese tema de Brasco que hizo muy bien, lo hace Alfredo Zitarrosa. En homenaje a Marcelo lo vamos a hacer, ¿eh? Nos encontramos Un fuerte pronto. abrazo para todos. Gracias. Abrazo Gracias. grande. Gracias. Vamos, Dayana, con La Vuelta de Obligado. Ahí está. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen topando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Y los pelos a los
ninguna con los franceses. ¿Quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los peló a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuento.